Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos González, estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El presente mi documento de identificación, como se puede apreciar aquí en la imagen. Y a continuación paso a la explicación al punto número 1 del curso de Física General. La tarea 3 que estamos viendo es la acerca de teoremas de conservación. Entonces el simulador que me correspondió presentar es el simulador la presión del fluido y flujo. Entonces aquí ya lo tenemos ya previamente descargado para hacer las pruebas correspondientes. Entonces aquí los puntos que nos pide del proceso es identificar cada pestaña y mirar las funciones de cada una. Entonces aquí podemos ver lo que es la pestaña de presión. Es un tanque prácticamente donde está almacenado un agua, un líquido. Aquí podemos hacer lo que es la abertura de la llave. En la parte de abajo podemos hacer lo que es el vaciado del tanque como tal. Y aquí tenemos unos instrumentos de medición, lo que es la regla y lo que es la cuadrícula para mirar lo que tiene que ver con los metros. Con esta herramienta podemos medir lo que es la presión a menor altura, o sea, más profundidad, pues es mucho más la presión, y a mayor altura disminuye la presión. Y aquí vemos diferentes presentaciones de lo que es la presión en un tanque o recipiente. El flujo. Aquí vemos una manguera, un tubo, donde está desplazando el líquido, ¿ya? Y también vemos lo que son los instrumentos de medición. Que es la regla. Aquí podemos también lo que es aplicar lo que es fricción. En ese punto de acá podemos darle densidad al fluido, dependiendo la muestra que necesitemos realizar. Y con estos instrumentos podemos mirar lo que es la presión y la velocidad a la que se está moviendo la corriente del agua. Acá en esta otra pestaña vemos lo que es esta torre. Acá hay un recipiente almacenado con agua. Igual aquí podemos hacer el llenado. Y aquí podemos hacer lo que es vaciar el líquido. Con estos instrumentos podemos medir lo que es la velocidad. Con este podemos mirar lo que es la presión que se está ejerciendo. Y aquí tenemos también unos instrumentos de medición. ¿Correcto? Continuamos. Dice, establezca las diferencias de lo que encontró en los tres literales anteriores. Aquí podemos ver que tenemos tres pestañas y tres diferentes herramientas de medición en cuanto a lo que tiene que ver con el fluido. Vemos de que la diferencia cuál es, de que lo que es para presión está sobre un tanque, ya, lo que sobre un tanque a una densidad estática, o sea, no tiene ningún movimiento aquí el agua. Lo que es el flujo, aquí podemos ver de que hay una corriente ejerciéndose sobre un tubo. Y lo que es la torre de agua, pues podemos ver de que hay un recipiente a cierta altura, también estático, y cada pestaña nos ofrece una diferente medición en cuanto a lo que tiene que ver con la presión del fluido y el flujo. Entonces pasemos a la respuesta a los interrogantes que nos plantea la actividad. Dice, ¿puede simular el principio de Pascal con las herramientas que tiene el simulador? Dice, sí, el principio de Pascal puede comprobarse utilizando el simulador en presión, ya que al ejercer presión sobre un flujo mediante un embolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por tanto con la misma presión. El principio de Pascal establece que la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Aquí podemos ver un claro ejemplo. La presión que se ejerce acá va a ser igual a la presión que se va a ejercer acá. Y aquí podemos ver de que la presión se ejerce en iguales proporciones en todos los puntos. Continuamos. ¿En cuál herramienta del simulador puede estudiar el principio de Bernoulli? ¿Y cuáles variables no se tienen en cuenta? El principio de Bernoulli lo podemos ver en la herramienta de flujo, esta herramienta de acá. Ya que esta habla sobre el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una línea corriente y establece que dentro de un flujo horizontal de fluido los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor proporción o menor presión que los de menor velocidad. Entonces aquí vemos lo que tiene que ver con los elementos que se tienen en cuenta en la ecuación de Bernoulli, y las variables que no se tienen en cuenta son lo que es la viscosidad y el rozamiento. Continuamos. ¿Cómo realizaría un ejercicio en el que emplee el simulador y la ecuación de continuidad?
Dice que la ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal Q del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Dado que el caudal es un producto de superficie de una sección de conducto por la velocidad con la que fluye el fluido, tendremos en dos puntos que una misma tubería se debe cumplir que Q1 es igual a Q2, lo que significa que A1 por B1 es igual a A2 por B2. Entonces vemos aquí lo que A es la superficie de las secciones transversales en los puntos 1 y 2 del conducto, y B es la velocidad del flujo en los puntos 1 y 2 de la tubería. Entonces la ecuación de continuidad establece que en cualquier sección de un conductor por el que circula un líquido, el gasto es el mismo, ¿ya? No va a tener ninguna variación. Y como último punto nos dice, deje expresa una pregunta a los estudiantes que revisarán su video para que ellos den respuesta a un interrogante después de ver su video. Usted dice que la pregunta que plantea es la siguiente: determinar la velocidad inicial y final que toma el fluido a una densidad de 1200 kilogramos por metros cúbicos y tiene fricción, y el tubo tiene un área de salida de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Aquí podemos ver con este medidor, vimos de que es de 0.8 metros al cuadrado y tiene fricción. Entonces aquí determinamos lo que es la velocidad de salida y la velocidad final. Entonces esta es la explicación del video. Les agradezco mucho por su tiempo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.